Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros. En el grupo número 6 le ha tocado el tema de derecho a la vida, base de todos los derechos. A continuación, la tabla de contenido, introducción. Uno, definición del derecho a la vida. Dos, principio del derecho a la vida. Tres, objetivos del derecho a la vida. Cuatro, amenazas que afectan al derecho a la vida. Cinco, dilemas éticos más debatidos. Seis, consecuencias de la violación al derecho a la vida. Siete, instituciones que protegen el derecho a la vida. Y por último, tenemos las conclusiones. Le doy el pase a mi amiga Nadine, que tiene a cargo la introducción. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Miss. A mí me tocó exponer la parte de la introducción. A lo largo de los años, el derecho a la vida ha sido un principio fundamental que sostiene la estructura de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Este derecho no solo implica la protección contra la privación arbitraria de la vida, sino que también abarca la garantía de condiciones mínimas para una existencia digna y segura. Frente a esto, nuestro equipo ha considerado abordar el tema de el derecho a la vida base de todos los derechos. En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Asimismo, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. El desarrollo de nuestro texto expositivo ha desarrollado el análisis de la variedad de información que recopilamos en libros, tesis, artículos de investigación, tanto físicos como virtuales. Además, se procesó toda esta información a través de la técnica del fichaje y la formativa APA. A continuación, le doy el pase a mi compañera Yaret. Bien, buenas tardes, profesora. Yo le voy a explicar sobre la definición del derecho a la vida. El derecho a la vida se considera un derecho humano fundamental que se reconoce desde el momento de la concepción. Son algunas fuentes que nos trae, pues, ya que de ahí se tiene que cumplir todos los derechos, ¿no? Esta concepción, según los derechos, implica que la vida debe ser respetada y protegida desde sus inicios. El derecho a la vida es un derecho fundamental de la Declaración Universal de los Derechos y se reconoce en la mayoría de las constituciones del mundo. Significa que cada individuo tiene derecho a vivir y a que no se le quite la vida. Asimismo, también esto se reconoce en varios artículos de la Constitución, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañera Dayana. Bueno, continuando con la exposición, mi persona va a explicarles acerca del principio del derecho a la vida, que nos dice que el derecho a la vida es un principio fundamental que se refiere a la protección y al respeto por la vida humana. Y también nos dice que hay principios del derecho a la vida que son inviolabilidad, protección estatal, no discriminación, acceso a la justicia. Y bueno, eso es todo. Le doy pase a mi compañera. Buenas tardes, Miss. Voy a explicarles sobre acerca del objetivo del derecho a la vida. La finalidad primordial del derecho de vivir es asegurar que a ninguna persona se le quite la vida de manera injusta. Esto implica que se resguarde la existencia de los individuos frente a la muerte, además de cualquier tipo de abuso o agresión que perjudique su dignidad. También el derecho a la vida se ha transformado en uno de los derechos esenciales que muchas naciones han adoptado, destacando su desarrollo, el derecho a existir que tenía escasa perspección en 1945, se ha establecido como derecho primordial reconocido por casi todos los países, enfatizando el crecimiento, el derecho a la vida que era poco reconocido, se ha convertido en un derecho fundamental por la gran mayoría de las naciones, con un 77% de constituciones que lo incluyen. Le doy pase a mi compañera con el siguiente tema. En estos momentos voy a hablar sobre las amenazas que vulneran a este derecho.
El derecho a la vida es un derecho humano básico reconocido en la mayoría de las constituciones y tratados internacionales. Sin embargo, en la realidad, este derecho se ve amenazado por muchos factores que afectan la vida de millones de personas en todo el mundo. A continuación, presentaré estas amenazas. Violencia armada. Es el acto de ejercer violencia mediante el uso de armas hacia una o un grupo de personas. Las víctimas, en su mayoría, muchas veces civiles inocentes, pierden la vida sin haber cometido ningún delito. Ejemplo de esto es que en la actualidad se vive una guerra en el Medio Oriente. Así también en Perú, en la época de 80, vivimos una época del terrorismo y en la actualidad vivimos lo que es la violencia callejera. 2. Crimen organizado. Son grupos de criminales como los cárteles de la droga o mafias que ejercen violencia sistematizada, recurriendo a secuestros, extorsiones y asesinatos. Es una problemática que vivimos día a día. 3. Ejecuciones extrajudiciales. En algunos países, las fuerzas estatales o grupos ilegales como agentes paraestatales o paramilitares asesinan a personas sin ningún juicio. Esto viola directamente el derecho a la vida y al debido proceso. 4. Negligencia médica. Cuando el sistema de salud falla, ya sea errores médicos o por falta de atención, muchas vidas se pierden injustamente, ¿no? Todos merecemos una atención médica digna y oportuna. 5. Contaminación ambiental. La contaminación al aire, agua, genera graves enfermedades que acaban con vidas humanas. La falta de responsabilidad ambiental, una sensación bien acceso limitado a la salud. Es una realidad que en todo el mundo hay sectores de población que no tienen acceso a hospitales, a medicinas o a vacunas. Esto hace que enfermedades que pueden ser tratadas o prevenidas causen la muerte de personas inocentes. Especialmente esto ocurre en comunidades donde hay altos niveles de pobreza. 7. Pena de muerte. Aunque es legal en algunos países, la pena de muerte sigue siendo un tema muy polémico, ya que si se aplica o puede perderse la vida de muchos inocentes. 8. Desigualdad social. La pobreza extrema, la desnutrición y la falta de servicios básicos afectan directamente la vida de muchas personas, especialmente de niños y de ancianos. 9. Aborto y abandono infantil. Nos referimos a la pérdida de vidas antes o después del nacimiento de seres. En este caso, el abandono de pequeños al nacer. A continuación, le doy el pase a mis... Buenas tardes, Miss. A mí me tocó las consecuencias a la violación del derecho a la vida. La violación al derecho a la vida. Personales, sociales y legales. En personales hay muerte, dolor, trauma. En sociales hay inseguridad, violencia y miedo. En legales hay juicio penal, sanciones, corte internacional. En toca consecuencias políticas. Desestabilización de gobierno, presión y sanciones internacionales, movilizaciones o revueltas populares. A continuación le doy pase a mi compañera. Bueno, más debatidos. Eutanasia y aborto. La eutanasia es la muerte de una persona sin sufrimiento físico y el aborto es la detención del embarazo. Existen muchos dilemas éticos, como es las restricciones legales que impiden el acceso y procedimientos complejos que impiden que se realice este procedimiento. El aborto genera controversia social y religiosa, llevando a la estimación de las mujeres que buscan acceder a este procedimiento. A continuación, mi compañero.
Mi subtema que me tocó a mí fue la institución que protege el derecho de la vida. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano principal y autónomo que promueve y observa la defensa de los derechos humanos. José CR 2021 presentó que la vida de una persona es el más importante del mundo, además que se toma como concepto para la creación de los demás derechos, procurando que los estados tomen medidas para proteger la vida de todas las personas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tiene su sede en Washington. Fue creada por la resolución de la Quinta Reunión Consulta del Ministro de las Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959. Arturo Yarazabal propone la siguiente: el estudiante universitario Ernesto Castillo Páez, de 22 años, fue detenido por los agentes de policías en Lima el 21 de octubre de 1900. Tras golpear, los policías lo subieron a un automóvil policial. Tras la detención, Castillo Páez desapareció. Sus familiares presentaron una serie de acciones judiciales para formar a la policía, para indicar paradero, pero los mismos no generaron ningún resultado. El Estado peruano fue denunciado por este hecho a la Comisión Interamericana, alegando la infracción de diversas disposiciones del convenio, entre ellas garantías relativas a la libertad personal y garantías judiciales. Bueno, terminé con mi subtema, ahora le doy pase a mi compañera Jare Ríos Oliveros. He puesto es el derecho a la vida es inherente a la persona porque es un derecho que se tiene por el solo hecho de existir. El derecho a la vida no nace con reconocimiento estatal, sino que es anterior a la conformación misma del Estado y deriva a la existencia misma de los seres humanos. Ahora doy pase a mi compañera Dayana. Bueno, continuando, mi conclusión, yo les doy a conocer que en síntesis el derecho a la vida es inherente a la persona, inviolable e inaliable. Nos dice que nadie puede ser privado de él arbitrariamente. Esto implica la protección contra la muerte ilícita, incluyendo el asesinato, la ejecución extrajudicial y la negligencia que ponga en riesgo la vida. A continuación, le doy pase a mi compañera. Ya. Para finalizar, mi conclusión es que en la actualidad el derecho a la vida es aceptado globalmente como un derecho humano esencial establecido en textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este reconocimiento representa un avance importante, aunque afrenta dificultades. Pero, ¿qué implica realmente para cada uno de nosotros? La contestación es complicada y se basa en diversos elementos como la cultura, el sistema político y la ética. Le doy pase a mi compañera que tiene a cargo su conclusión. Soy Nadine Ibet Milla. Me toca dar mi conclusión. El derecho a la vida es fundamental y esencial para el nacimiento de todos los demás derechos. La existencia del ser humano, así como su integridad, permite que los demás derechos tengan una razón de ser. Respetarla asegura su existencia, así también gozar de derechos como la libertad, la igualdad, la justicia. Sin embargo, existen amenazas como la violencia, la discriminación, la pobreza, las decisiones políticas, el mal uso de las redes sociales y dilemas éticos como la eutanasia, el aborto, que nos hacen recordar que este derecho debe ser protegido y promovido constantemente, no solo de manera individual, sino también como estados y como sociedad, defendiéndolo de manera sistematizada para lograr el impacto y garantizando el bienestar de todos los seres humanos. Ahora doy pase a mi siguiente compañera.
El derecho a la vida es el fundamento sobre el cual se construyen todos los demás derechos. Su importancia radica en que sin él ningún otro derecho puede ser ejercido o, o difundido plenamente, si bien su aplicación práctica puede ser presente y presentar desafíos y dilemas éticos. Su reconocimiento y protección inquebrantable son esenciales para una sociedad justa y equitativa. Que pase mi siguiente compañera. Mi conclusión es, la violación al derecho a la vida no solo implica la pérdida física de una persona, sino también la fractura del orden legal, moral y social. Cuando el Estado no protege este derecho directa o indirectamente, está fallando en su deber más básico, garantizar garantizar el respeto a la vida. No se trata solo de evitar muertes, sino de construir una sociedad donde cada persona pueda vivir con dignidad, seguridad y justicia. Le doy el pase a mi compañera. En conclusión, el derecho de la vida llega a ser un principio fundamental donde garantiza la existencia y seguridad de la persona humana, siendo el fundamento de todos los demás derechos humanos. Su protección implica la provisión arbitraria de la vida, así como la obligación del Estado de garantizar la vida en condiciones dignas.